Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que la paz, la alegría y el amor de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en nuestros corazones. Le damos gracias al iniciar un nuevo día y escuchar su palabra. Disponemos nuestro corazón y pedimos el auxilio del Espíritu Santo para que nos ayude a asimilar esta palabra y a poderla guardar y atesorarla en nuestros corazones para hacer la vida. Está tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículos del 12 al 19. Gloria a ti, Señor. Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura, con un grupo grande de discípulos y una muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa, de Tiro y de Sidón, venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendito sea, Señor, por esta palabra que ahora viene a animarnos una vez más y a reconocer la grandeza de tu amor para cada uno de nosotros. Hermanos queridos, qué alegría poder nuevamente escucharnos, reunirnos, porque en Espíritu Dios nos une a través de su palabra, para ponernos juntos atentos a la voz de Dios y descubrir cuál es el llamado que hoy el Señor trae para nuestras vidas. Vamos en este momento a reflexionar un poco sobre esta palabra. Quisiera iniciar tal vez con los últimos momentos, en las últimas palabras que en este día se nos da, cuando se nos dice que venían de todos los pueblos y acudían a él. Todos los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba. Son las últimas palabras que hemos leído ahora en este día, mas sin embargo, quiero en este momento iniciar con ellas, porque creo que la mayoría nos identificamos de una manera con esta palabra. Todos hemos llegado, aquellos que hemos tenido una experiencia de Dios, de cierta forma atormentados, angustiados, preocupados, muchas veces por enfermedades, muchas veces por situaciones familiares, otras circunstancias diferentes, pero todos hemos llegado con un deseo y un anhelo de saber y poder tocar a Jesús. Por eso les decía que de una forma especial nos comunicamos y nos identificamos con esta palabra. Pero vamos a volver al principio, cuando Jesús acá se nos narra que Él se había retirado a orar. Él se había retirado a hablar con el Padre y pasó toda una noche orándole al Padre. Cuando vemos a Jesús en ese diálogo profundo, en ese diálogo de amor que puede durar por tantas horas platicando con el Padre, vemos la semejanza del uno al otro, el amor mutuo que había entre ellos, de qué manera Jesús se identificaba y reconocía la voz de Dios y sentía en su corazón cómo el amor del Padre estaba en él.
Este es un llamado para nosotros, hermanas y hermanos, que no podemos pasar por alto, porque desde el amor es de donde se logra esa comunicación tan completa, esa comunión tan íntima, tan profunda con Dios. Cada uno tenemos que examinarnos y llegar a ser conscientes de que muchas veces nuestra vida de oración se nos vuelve a veces monótona, a veces árida y muchas veces incluso ese momento que dedicamos para la oración puede llegarnos a resultar cansada. ¿Cuál es lo que mueve mi vida de oración? ¿Cuáles son las situaciones que están obstaculizando que yo tenga ese profundo diálogo con Dios? Acá se nos da a ver cómo Jesús oraba. Y muchas veces nos detenemos y nos quedamos únicamente en las primeras frases que aquí se nos da, cuando se nos dice que después de orar, Él tomó la decisión. Se reunió con todos sus discípulos y dentro de ellos escogió a los que Él quiso para llamarlos luego apóstoles. Y nos hemos quedado reflexionando en esas palabras y omitimos cuál era el diálogo de Jesús con el Padre. Acá no se nos dice qué era lo que ellos hablaban, pero sí se nos hace una invitación a que también nosotros como Jesús podamos tener un diálogo extenso con el Señor. Y eso solamente lo vamos a lograr en la medida en que nosotros vamos acercándonos y aprendiendo a amar más a Dios. En la medida en que lo amamos a Él, de esa manera vamos a sentir cómo nuestra necesidad de orar se vuelve algo indispensable, algo tan necesario, algo tan grande. Y esa oración va a ser tan profunda y va a ser tan hermosa que no quisiésemos que esos momentos terminaran. Mas, sin embargo, muchas veces nosotros cuando tenemos que tomar decisiones muy importantes en nuestra vida, lo hacemos ofuscados o lo hacemos desalentados o muchas veces hasta molestos, incómodos. Y lo que menos hacemos es dialogar profundamente con el Señor para tomar esas decisiones. Ahora la invitación es precisamente a eso, a que busquemos más profundidad en el diálogo con Dios. Más acercamiento, más amor, más intimidad, más confianza en lo que el Padre va a decirle a mi corazón para que yo pueda tomar esas decisiones sabias. Luego nos dice la palabra que Él llamó y eligió a los que Él quiso, a los que luego Él llamó apóstoles. De entre ellos, dice la palabra, dentro de todos los discípulos, Él se escogió a 12. Y nos va mencionando cada uno de esos nombres. ¿Tú te identificas, mi hermana y mi hermano, con alguno de esos nombres? ¿Tú te has sentido en realidad llamada por Dios, llamado por Dios? ¿Te has considerado un discípulo de Jesús? Si aún todavía no has tenido esa dicha, ese privilegio de sentirte llamada o elegido por Dios, hoy es el día, mi hermana, mi hermano, que puedes hacerlo. Hoy Jesús está reunido. Hoy Jesús está presente con nosotros, allí en la iglesia, allí en esa capilla, en el Santísimo Sacramento del altar. Si tú eres bautizado, tú ya tuviste un llamado de Dios para tus vidas. Solo tienes que retornar y buscar ese diálogo con el Señor. Si tienes esa oportunidad de un encuentro con el Señor en comunidad, en un retiro de vida en el Espíritu,
o algún retiro parroquial en el cual se te está invitando a que vayas a conocer más al Señor. Es el tiempo favorable en el cual tú vas a empezar a conocer al Señor y vas a empezar a sentir la necesidad de orar y de dialogar más profundamente con Él. A lo mejor tú estás en este momento, hermana, hermano, pasando por una dificultad, por una circunstancia difícil. Y el Señor quiere dialogar contigo, quiere aconsejarte, quiere acompañarte en este momento, en esta circunstancia. Solo tienes que preparar tu corazón, buscar ese momento oportuno. Acá nos dice la palabra que Jesús lo hizo durante la noche. La noche, en sentido bíblico, muchas veces se define como esos momentos de oscuridad, esos momentos de sombra, esos momentos en los cuales muchas veces no vemos la claridad del día, no podemos identificar cuáles son esas situaciones, esas circunstancias que nos están rodeando, pero que sentimos aquel dolor, aquella pena, aquella preocupación, y muchas veces no sabemos a quién acudir. Pero Jesús está ahí, el Padre está allí, y el Espíritu Santo hoy quiere impulsarte a que tú te encuentres con Él, a que tú busques y dialogues con Él, para que tengas una claridad para tomar esas decisiones que ahora tú estás queriendo tomar. Ahora que vas a iniciar a lo mejor un nuevo tiempo de estudio, una nueva etapa en tu trabajo, o estás pasando por situaciones difíciles en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Hoy es el tiempo en el que tienes que buscar al Señor, dialogar con Él y tomar esa decisión sabia. Dice la palabra que dentro de aquellos que Él eligió, hubo uno que fue el traidor. Hermana y hermano, hoy la palabra de Dios nos está invitando a tomar decisiones sabias. Si Jesús, a pesar de que Él, siendo el Hijo predilecto del Padre y dialogando tanto con Dios, eligió a alguien que luego lo traicionó, tú no puedes desanimarte, no debes desanimarte o desalentarte, porque en tu comunidad o en tu parroquia o en tu familia hay personas que no piensan y no actúan y que a lo mejor traicionan, se equivocan. Tú tienes que buscar siempre escuchar la voz de Dios y aprender a amar y aprender a aceptar a aquellas personas con sus limitaciones, sus incapacidades y muchas veces con sus faltas de amor a Dios y al prójimo, como lo hizo en aquel momento Judas, que después dice la palabra que se arrepintió. Hoy la invitación que te hago, mi hermano, en el nombre del Señor, es que busques el momento oportuno, que aprendas a conocer más al Señor, para que tu oración y tus momentos de encuentros con Él sean los más importantes en tu vida, y que a través de ese encuentro y de ese diálogo, tu vida sea más acertada en todo lo que tú vas a hacer y que sea para el servicio de Dios y de tus hermanos, como lo hizo Jesús, que dice la palabra que muchos se acercaban y deseaban hasta tocar, solamente tocarlo, porque de él salía una fuerza. Y es que tu vida, cuando tú ya oras, cuando tú te dispones a seguir al Señor, es transformada, tanto que aquellos que te rodean van a desear siempre estar cerca de ti. Van a desear siempre poder escucharte, anhelar y desear poder oír lo que tú puedes aconsejarles. Bendito sea el Señor, porque hoy se muestra amoroso con cada uno de nosotros. Damos gloria a su nombre y todo esto se lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.